Solo un ratito voy a esperar que lleguen los otros compañeros. Estábamos 40 y continuamos, ¿sí? Yo no voy a dar pausa porque es un poco largo. Bueno, vamos a continuar. ¿Les aparece el PowerPoint? Sí, Yes. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los diuréticos tiacídicos. Voy a copiar la imagen y voy a poner aquí, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los diuréticos tiacídicos, estamos hablando del grupo donde está la hidroclorotiacida. Ya son diuréticos de moderada potencia. Diurético tiacídico actúa aquí, en el túbulo contorneado distal. ¿Está bien? Entonces voy a dejar este blanco de nuevo. Y lo que va a hacer mi diurético tiacídico va a ser bloquear ese canal cotransportador que está aquí en el túbulo contorneado distal. ¿Qué pasaba ahí? Normalmente en esa parte del canal se reabsorbe el potasio. Ese potasio que va a ser eliminado en la orina encuentra su canal y pasa a la sangre. Pero como está bloqueado ese canal, entonces el potasio viene aquí para ser eliminado en la orina, el canal está cerrado, entonces él se va a eliminar en la orina. Promueve la pérdida de potasio. Y también en esta parte se secretaba el calcio. El calcio de la sangre se eliminaba aquí en la orina. Como está bloqueadito, el calcio va a venir de la sangre y no va a poder secretarse en el túbulo, entonces va a volver a la sangre. Si yo estudio así, voy a entender entonces que mi diurético tiacídico va a causar ¿qué cosa? La pérdida de potasio en la orina y la retención de calcio en la sangre. Por lo tanto, ¿qué tipo de alteraciones electrolíticas me puede causar? Hipopotasemia, ¿verdad? Porque ayuda a perder potasio en la orina. Si se elimina todo el potasio en la orina, disminuye su valor en sangre. Por eso, hipopotasemia. Y como no se puede eliminar el calcio va a ficarse acumulando en la sangre y voy a tener hipercalcemia. Entonces presten atención, diurético de asa causaba hipocalcemia, calcio bajo. Diurético tiacídico causa hipercalcemia, aumenta el calcio. ¿Está? Esos son los electrolitos más afectados por nuestro diurético tiacídico. Entonces, si vamos a hablar de las indicaciones de uso, como es un diurético, le hace perder volumen, ayuda a controlar la presión arterial. Usamos en la hipertensión arterial, pero ya no para crisis. Para crisis necesitamos mayor potencia. Dejamos los diuréticos de asa en ese caso. Aquí utilizamos para mantenimiento en conjunto con su antihipertensivo de elección. Sobre todo con los inhibidores del sistema renina, porque ya saben que nos ayuda a evitar esa hiperpotasemia. También usamos en los pacientes con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico los casos de glomerulonefritis, ¿verdad? Toda vez que el paciente no esté en ascitis, un edema leve moderado, él nos va a ayudar. Paciente ascítico,
para paciente con insuficiencia cardíaca, para evitar esa congestión pulmonar, para mejorar su gasto. También utilizamos para corrección de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque es un medicamento que aumenta el valor de calcio en sangre, entonces va a ayudar a mejorar la hipocalcemia. Por ese motivo también utilizamos en pacientes con osteoporosis, ¿sí? Para mantener un valor de calcio mayor en sangre y facilitar, ¿verdad?, la remineralización de ese hueso con el calcio. Y también utilizamos para corrección de hiperpotasemia, porque es un fármaco que va a aumentar la excreción de potasio en la orina. Entonces, si de repente mi paciente está con el potasio alto, o para evitar un potasio alto también, como es el caso con los antihipertensivos que estudiamos, utilizamos un tiazídico para evitar, para tratar esa hiperpotasemia. ¿Qué tipo de efectos adversos yo puedo tener? Primero, como cualquier diurético, puedo tener deshidratación, hipotensión, de acuerdo al tipo de electrolito que él pueda excretar, principalmente el potasio, yo puedo tener la hipopotasemia. Van a leer en el Goodman que él también puede excretar un poquitito de magnesio, porque a través de ese canal no solamente se reabsorbe potasio, se puede reabsorber un poquitito de magnesio, entonces también puedo tener una pequeña hipomagnesemia. Puedo tener la hipercalcemia, ¿sí? Porque es un fármaco que reabsorbe, ayuda a reabsorber más calcio. Puedo tener hiperglicemia, puedo tener alcalosis metabólica, puedo tener arritmias, todo como consecuencia de la alteración electrolítica principal, que es la hipopotasemia. Entonces, si vamos a hablar de las contraindicaciones de uso, es solo calcular. Yo no puedo indicar un diurético tiazídico a un paciente que esté deshidratado y hipotenso porque el medicamento va a causar eso. Yo no puedo indicar un tiazídico al paciente con hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia porque él va a causar justamente eso. Atender para usar en un paciente con hiperglicemia, con alcalosis, con arritmias, porque él va a desencadenar ese tipo de alteración. Ahora, yo les puse acá, diurético tiazídico causa hiperglicemia por la disminución de la secreción de insulina por culpa de la hipopotasemia. Causa alcalosis metabólica por culpa de la hipopotasemia. ¿Y cómo así? ¿Cómo el potasio influencia en el pH? ¿Cómo el potasio bajo va a influenciar en la capacidad del páncreas de secretar insulina? Vamos a explicar eso aparte. Voy a hacer acá un cuadrito para poder explicarles. ¿Alguna preguntita hasta ahí antes de hablar de eso? ¿Se está entendiendo? Vamos a hacer el dibujo entonces aquí. Vaso sanguíneo. Sustancia ácida. Sustancia alcalina. Aquí voy a hacer otro dibujo.
Les voy a poner acá el título para que entiendan de qué es este dibujo. Ay, no, Dios. Hay alguien que quiere entrar. Bueno, este es nuestro vaso sanguíneo que tiene la misma cantidad de sustancias ácidas y sustancias alcalinas. ¿Para qué? Para que mi sangre no esté ni en acidosis ni en alcalosis. Siempre tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Y acá yo tengo el potasio que viaja en la sangre y tengo las células de mi cuerpo. Acuérdense que el diurético tiacídico promueve la excreción del potasio en la orina. Entonces causa una disminución del potasio en la sangre, causa una hipopotasemia. Todo ese potasio que él tenía en la sangre va a empezar a disminuir. Entonces, como hay muy poca cantidad de potasio en la sangre, ¿qué va a pasar con mis células? Ellas van a empezar a donar su potasio a la sangre para intentar ajustar un poco la situación de la potasemia. Entonces, mi célula va a donar su potasio a la sangre, la otra celulita va a donar su potasio a la sangre, la otra célula también va a donar su potasio en la sangre, pero como todo en la vida es un intercambio, aquí también va a tener una troca, va a tener un precio. ¿Cuál es el precio? La célula le va a donar su potasio, pero la sangre le va a donar su hidrógeno. Entonces, entra potasio y se intercambia por un hidrógeno, ¿sí? Entra el otro potasio y se intercambia por el otro hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Fíjense, en la sangre comienza a disminuir a cantidad de sustancia ácida y cómo va a comenzar a ficar. A ver si alguien deduce cómo va a comenzar a quedar. Alcalina, de nuevo, ¿verdad? Hace rato con diurético de asa la sangre quedaba alcalina porque el diurético directamente aumenta la excreción del hidrógeno, que es nuestra sustancia ácida. Pero fíjense que acá en el diurético tiacídico el mecanismo es diferente. Nuestro diurético tiacídico baja el potasio de la sangre, entonces forza a ese intercambio. Las células van a donar su potasio a la sangre, pero se va a intercambiar al mismo tiempo con hidrógeno. Por lo tanto, va a disminuir el valor de hidrógeno en sangre, llevando a que mi sangre empiece a quedarse más alcalina. ¿Les quedó claro eso? ¿Todos entendieron el resto? Acuérdense que estos detalles van a salir en el examen porque es importante para nosotros los médicos conocer por qué el diurético de asa causa alcalosis, por qué el diurético tiacídico causa alcalosis, por qué causa hipopotasemia, etcétera. ¿Se está entendiendo? Bueno, el otro punto que también tenemos que explicar es del por qué mi diurético tiacídico causa una hiperglicemia. También va a ser por culpa de la hipopotasemia. Solo que para eso, para entender eso, tenemos que recordar cómo normalmente mi páncreas secreta la insulina. ¿Está? Voy a hacer aquí una celulita. Bueno,
Cuando nosotros tenemos un valor de glucosa a partir de 70 miligramos por decilitro, se pone en marcha una serie de acontecimientos para que mi célula beta pancreática pueda secretar su insulina. Si la glicemia está por debajo de 70, mi páncreas no secreta insulina para protegernos, sino a gente vai ficar en hipoglicemia. ¿Está? Entonces, alcanzó ese valor, pasó ese valor, se va a empezar a secretar un poquitito de insulina acorde a la cantidad de glicemia. Hay un canal que se llama GLUT2. Voy a poner aquí a ese canal, ¿sí? Ese canal GLUT2 es el canal por el cual va a ingresar la glucosa a la célula beta pancreática. ¿Está? Entonces, acá hay el vaso sanguíneo con la glucosa circulando adentro. Entonces, encontró su canalcito específico y esa glucosa va a empezar a entrar a la célula para que le sirva como un estímulo. En el momento que la glucosa ingresa por el canal GLUT2, ella se va a fosforilar. Les voy a poner aquí. Glucosa ingresa por canal GLUT2, se fosforila. Y en el momento que ella fosforila, ella genera ATP. ¿Está? Voy a poner acá en un costadito para que no nos moleste. Ahí. Entonces, entró la glucosa aquí, se fosforiló, generó ATP. Vamos a poner aquí un ATP. Y ese ATP va a acabar estimulando otro canal que también está en la membrana. En este caso es un canal de potasio. Un canal de potasio que es muy sensible a variaciones de ATP. Vamos a poner aquí canal de potasio. Entonces, ingresó mi glucosa, se fosforiló, generó ATP y estimuló canal de potasio. Poner acá, estimula canal de potasio. ¿Qué pasa cuando el canal de potasio es estimulado? Se cierra. Es un canal que se va a cerrar cuando está estimulado. Se cierra el canal de potasio. En el momento que el canal de potasio se cierra, la membrana plasmática se va a empezar a despolarizar. Se despolariza la membrana y eso va a causar la apertura de otro canal, pero en este caso se va a abrir un canal de calcio. Canal de calcio que está aquí abajo. Entonces, ingresa número 1 la glucosa por el canal GLUT2, se fosforila, genera ATP. Ese cambio de variación de ATP estimula el canal de potasio, ¿verdad? El canal de potasio se cierra. ¿Qué pasa a continuación? Se despolariza la membrana, y se abre canal de calcio. El canal de calcio que depende de cambios en la polaridad de la membrana, ¿sí? Se abre canal de calcio. En el momento que se abre el canal de calcio, ¿qué va a pasar? Va a entrar el calcio aquí, va a encontrar aquí dentro a los gránulos de insulina que ya estaban preformados y va a empujar a esos gránulos hacia afuera, hacia la sangre. Entonces se abre el canal de calcio, entra calcio a la sangre, a la célula, perdón, y empuja a la insulina a la sangre. Aquí. Pone más chiquitito para que pueda entrar. Entonces voy a hacer aquí un dibujito para representar a las vesículas con insulina. Vamos a imaginar que estos son los gránulos de insulina que ya están formaditos aquí. Ahí. Entonces se abre el canal de calcio
Ahí empieza a entrar el calcio y este calcio va a empujar a esos gránulos de insulina que van a salir a la sangre. Se van a unir a su receptor en el tejido periférico y va a permitir que la glucosa pueda entrar y usarse como fuente de energía. Todo esto, gente, es lo normal, ¿sí? Es cómo acontece la secreción de insulina en nuestra célula beta pancreática, fisiología. Ahora, ¿qué pasaba con nuestro diurético? Nuestro diurético podía causar hiperglicemia. ¿Por qué? Porque causa hipopotasemia. Entonces, aquí vamos a representar a nuestro vaso sanguíneo de nuevo. Antes de usar el diurético tiacídico, yo tenía cuantía de potasio normal en sangre. Tenía potasio acá, tenía potasio acá, tenía potasio acá, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le indiqué el diurético tiacídico y el diurético tiacídico hace ¿qué cosa? Promueve la excreción de potasio en la orina. Entonces, como está perdiendo potasio en la orina, va a disminuir el valor de potasio en sangre. Queda con poca cantidad de potasio en la sangre, queda en hipopotasemia. ¿Qué hacían nuestras células cuando estábamos en hipopotasemia? Donaban su potasio intracelular, ¿verdad?, a la sangre para intentar arreglar, incluso nuestra célula beta pancreática. Pero para que la célula pueda donar su potasio a la sangre, este canal de potasio se tiene que mantener abierto y lembrar que para que acontezca toda esa secuencia y liberar la insulina, el canal de potasio tenía que estar cerrado. Canal de potasio se cierra, se despolariza, se abre canal de calcio, entra calcio, empuja insulina para afuera. Si mi canal de potasio se mantiene abierto, no se despolariza la membrana, no se abre canal de calcio, no entra el calcio y ninguém empuja a insulina para afuera. Sin insulina en la sangre, nosotros vamos a tener un paciente hiperglicémico. No va a tener insulina para promover la captura de esa glucosa y usar como fuente de energía. Cada vez más la glucosa se va a acumular, acumular, acumular. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético y va a usar un diurético tiacídico, entender que la glicemia puede aumentar un poquitito más, que tal vez voy a tener que reajustar un poquitito más su dosis de hipoglicemiante del antidiabético para evitar una descompensación. ¿Entendieron? Por ese motivo. ¿Está? Muy bien. Yo les voy a mandar este slide con los dibujitos, ¿sí? Que no tinha porque eu ia fazer no quadro, pero como no estoy presente ahí, les voy a mandar esto. ¿Quedó claro para ustedes? ¿Entendieron? Doutora, mas o nível de descompensação que gera para um diabético chega a uma cetose diabética, um estado hiperosmolar? Si el paciente, no, estado hiperosmolar no, definitivamente. Pero si ya es un paciente que mantiene valores de glicemia como los nuestros, ¿verdad? 240, 250, esa pequeña diferencia a largo plazo le puede meter en cetoacidosis diabética. ¿Está? Tá bom, gracias. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bueno. Ahora tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio. Vamos a pegar nuestro dibujo aquí para ver dónde van a actuar. Diuréticos ahorradores de potasio van a actuar en el túbulo colector, ¿sí? Acuérdense que los diuréticos ahorradores de potasio podían ser antagonistas de la aldosterona o podían ser bloqueadores directos de estos canales de sodio. Este es el canalcito que se va a ver afectado con mi ahorrador de potasio. El canal a través del cual se reabsorbe sodio y se excreta normalmente potasio.
Si hablamos de los antagonistas de receptores de la aldosterona, como la espironolactona, la plerenona, son medicamentos que se van a unir al receptor que están unidos a este canal. Entonces, como el fármaco va a estar bloqueando el receptor, la aldosterona no se va a poder unir a su receptor y no se va a acabar estimulando este canal para que se abra y se va a mantener cerrado. Entonces, el sodio, ¿verdad? Que normalmente viene acá para ser reabsorbido, va a encontrar el canal fechado y se va a excretar en la orina. Y el potasio, que normalmente tiene que ser eliminado por aquí, va a encontrar el canal cerrado y se va a reabsorber. Si hablamos de la amilorida y triantereno, son medicamentos que van a actuar aquí en el canal directamente, van a bloquear ese canal. Entonces, de repente, si la aldosterona está estimulando ese canal y yo tengo por ventura el canal abierto, mi amilorida triantereno va a bloquear ese canal y va a pasar la misma cosa. Como el canalcito está cerrado, ese sodio que normalmente tenía que reabsorberse aquí no va a pasar, se va a excretar. Ese potasio que normalmente se tenía que excretar va a encontrar cerrado y se va a reabsorber. Entonces, por eso decimos que los diuréticos ahorradores de potasio son medicamentos que van a promover la excreción del sodio y la retención de potasio. ¿En qué tipo de pacientes vamos a usar? Podemos usar cuando tenemos una hipertensión secundaria a hiperaldosteronismo. El paciente que tiene un tumor productor de aldosterona secreta mucha aldosterona y por culpa de eso retiene mucho sodio y excreta mucho potasio. Y mi paciente va a inducir a exactamente lo contrario. Va a excretar todo ese sodio, junto con eso manda agua, entonces controla presión y el edema que tengo en el hiperaldosteronismo. Y para con esa pérdida de potasio, va a empezar a retener el potasio, entonces todas esas manifestaciones musculares de calambres, hormigueos, tetáneas que puedo tener en el hiperaldosteronismo, también se va a controlar. Podemos utilizar en una hipertensión primaria, pero ya en asociación con otros antihipertensivos, en el cuarto lugar de asociación. ¿Y cómo así cuarto lugar? Acuérdense que siempre empezamos con un IECA o ARA2, con un tiacídico a mínimas dosis. Si eso no controla, pasamos a un IECA o ARA2 con un tiacídico a mayor dosis. Después, si eso no controla, continúa nuestro paciente con su IECA o ARA2 y ahí su tiacídico, ¿verdad? Ya son 2 medicamentos. Le agregamos un tercer fármaco que es un calcio antagonista. Y si con esos 3 medicamentos no controla la presión, ahí entonces toma su IECA o ARA2, su diurético tiacídico, su anlodipina y en cuarto lugar le agrego la espironolactona. Entonces usamos en pacientes con hipertensión primaria o esencial, pero ya en cuarto lugar de asociação. Não é dos primeiros fármacos que a gente vai associar. Como son medicamentos que promueven pequeña cantidad de excreción de sodio, la potencia diurética tampoco es muy importante, ¿sí? Por eso no me sirve para edema moderado ni grandes edemas, me sirve para edema leve. Entonces, para un poco de hinchazón, independientemente de la causa de ese edema, sea de causa cardiovascular, renal, por afectación hepática, me sirve para corregir una hipopotasemia porque es un medicamento que va a retener el potasio. Entonces, si de repente el paciente tomó, qué sé yo, mucho diurético tiacídico y ficó hipopotasémico, empezó a tener arritmias por culpa de eso, puedo dar un diurético ahorrador de potasio para él comenzar a poupar un poco ese potasio y empezar a aumentar el valor de potasio en sangre. Y también se utiliza para tratar el acné y el hirsutismo, ¿sí? Son usos que están en estudio ainda, todavía no fue aprobada por la FDA, pero se calcula que si de repente se utiliza por largo plazo una espironolactona, no solamente bloquea el receptor para la aldosterona, sino que también tiene capacidad de bloquear receptores androgénicos, ¿sí?
Entonces, por eso puede evitar todo ese exceso de grasa, de piel oleosa. Hirsutismo es cuando el paciente empieza a tener mayor cantidad de pelo facial, más grueso, todo eso ayuda a controlar. ¿Está? Y si hablamos de sus efectos adversos, yo puedo tener deshidratación, yo puedo tener hipotensión y junto con su kit, ¿verdad? Dolores de cabeza, malestar. La hiperpotasemia puedo tener porque es un ahorrador de potasio. Entender que la espironolactona puede causar dolor de estómago, es gastrolesivo, entonces tratar de evitar en pacientes que ya tengan de forma previa gastritis, reflujo, úlcera. Y hay algunos estudios que indican que si se utiliza por corto tiempo la espironolactona, estimula un poquitito el receptor androgénico, ¿verdad? Y puede dar un poquitito de alteración en el ciclo menstrual, ginecomastia, favorecer el hirsutismo, pero si se utiliza a corto plazo, si se utiliza de manera continua, acaba bloqueando esos receptores y no dando ese efecto estimulador, por eso es útil para el tratamiento del acné. ¿Ok? Espironolactona se usa mucho menos que tiacídicos y diuréticos de asa, se fabrica mucho menos, por eso el precio acaba siendo un poquitito más caro que la furosemida y la hidroclorotiazida. ¿Ok? Y ahí hablamos de los tres principales diuréticos. Ya hablamos de los diuréticos de asa, hablamos de los diuréticos tiacídicos, ahora hablamos de los ahorradores de potasio y ahora vamos a hablar de los inhibidores de la anidrasa carbónica. Voy a colocar aquí un diseño para mostrarles dónde funciona. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? ¿Les escucho o les leo? ¿Todo bien? Bueno, inhibidores de anidrasa carbónica, ya se imaginan dónde va a actuar, ¿verdad? En el túbulo contorneado proximal. Aquí yo tengo a la acetazolamida, dorzolamida, brinzolamida, ¿sí? ¿Qué pasa? La anidrasa carbónica que se expresa aquí en el túbulo contorneado proximal permite la reabsorción de bicarbonato, ¿ok? Y esta anidrasa carbónica va a ser inactivada por mi medicamento. Si la anidrasa carbónica está inhibida, ella no va a cumplir su función que es reabsorber, ¿verdad? Bicarbonato que está pasando aquí. Normalmente el bicarbonato viene por acá para ser eliminado en la orina y se reabsorbe a la sangre gracias a la actividad de la anidrasa carbónica. Pero como en este caso la anidrasa carbónica está inhibida, va a venir por acá el bicarbonato, no va a ser reabsorbido y se va a eliminar ese bicarbonato en la orina. La presencia del bicarbonato en la orina deja la orina más alcalina y favorece la formación de litiasis. Por otra parte, la anidrasa carbónica tiene otro papel. No solamente ayuda a reabsorber bicarbonato, la anidrasa carbónica también ayuda a formar el humor acuoso, que es aquel líquido que nos ayuda a dar la presión intraocular. Ese también es su papel. Tá? Ela tem vários papéis no nosso organismo. Vocês vão ver de novo depois la anidrasa carbónica. Entonces, como la anidrasa carbónica está inhibida, tampoco se va a poder formar el humor acuoso. Por eso la anidrasa carbónica es efectiva para el tratamiento del glaucoma, que es una enfermedad donde el paciente tiene la presión intraocular elevada. ¿Sí? Voy a pasar aquí. Ahí. Como ella no afecta directamente la excreción de mucha cantidad de electrolito, ¿verdad? Básicamente influencia más en el bicarbonato, ella no es muy útil como un diurético cualquiera, ¿sí?
pero sí al afectar directamente la producción de humor acuoso es muy eficaz en los pacientes que tienen glaucoma. Por eso, si hablamos de sus indicaciones de uso, ¿verdad? Básicamente yo tengo al glaucoma. Y ahí nosotros tenemos a la acetazolamida, que es la que viene en presentación sistémica, viene en comprimido. Y tengo a la brinzolamida, dorzolamida, que son diuréticos, pero tópicos, vienen gota en colirios oftalmológicos para controlar la presión ahí en el lugar nomás. ¿Cuál es la ventaja? Como ella es de un efecto local nada más, no pasa al plasma en importante cantidad y no acaba afectando demasiado la pérdida de bicarbonato en la orina. ¿Está? Entonces, utilizo para el tratamiento del glaucoma y me puede dar como efecto adverso acidosis metabólica. Eso puede causar parestesia, somnolencia por alteración de la anhidrasa carbónica, el comprometimiento del pH. Como la orina empieza a quedarse muy alcalina, yo puedo tener la formación de cálculos y como ella puede causar acidosis metabólica, si de repente yo ya tengo un paciente que está previamente acidótico, va a empeorar. Ahora, ¿por qué mi acetazolamida, mi inhibidor de la anhidrasa carbónica, puede causar una acidosis metabólica? Es bien encima de lo que nosotros hablamos hace rato. Acuérdense que nosotros tenemos una sangre que no es ni alcalina ni es ácida. Para que ella no esté ni alcalina ni ácida, yo tengo que tener cantidades equilibradas de bicarbonato, de bicarbonato, que es mi sustancia alcalina, y tengo que tener cantidades también similares del hidrogenión, que es mi sustancia ácida. Bicarbonato es alcalino, hidrogenión es ácido. Teniendo partes iguales, mi sangre no fica ni alcalina ni ácida. ¿Qué hace los inhibidores de la anhidrasa carbónica? No permite que el bicarbonato se reabsorba aquí a la sangre, entonces acaba permitiendo la pérdida de ese bicarbonato en la orina. Elimina bicarbonato en la orina, acaba ficando con poca cuantía de bicarbonato en la sangre. La sangre empieza a perder ese subfactor alcalino y fica solamente con el factor ácido. Por eso, a largo plazo, la sangre puede tornarse un poco más ácida. ¿Se entendió? Exactamente, por cuenta del exceso de excreción de bicarbonato, así como dijo el compañero. Yo les puse un recordatorio aquí importante para que tengan en cuenta que hoy día no usamos a la acetazolamida para controlar un edema, para controlar una presión alta, porque el efecto diurético es demasiado pequeño. ¿Entendieron? ¿Quieren preguntar algo sobre eso? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo estamos? Tranqui. Bueno, ¿y el resto? Tranqui también. Muy bien. Si hablamos de los diuréticos osmóticos, voy a copiar mi dibujo aquí, pegar aquí. Diuréticos osmóticos son diuréticos que también van a actuar en el túbulo contorneado proximal, pero van a tener como objetivo el bloqueo de este canal cotransportador de sodio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo al manitol, ¿sí? El diurético osmótico es un diurético que induce a la pérdida de volumen por ósmosis. Es un medicamento que no se reabsorbe en ninguna parte del túbulo y es alto en osmolaridad, es pesado. Então, ele acaba puxando muita quantia de líquido junto e elimina junto com ele, ¿sí?
y consigue deshidratar incluso las células del encéfalo. Por eso es muy útil para tratar y para prevenir el edema cerebral, cosa que otra clase de diurético no consigue y el manitol sí. Aparte de eso, él también consigue bloquear este canal cotransportador, tiene la capacidad de unirse aquí, por lo tanto, donde normalmente se podía reabsorber el sodio, como está cerradito por el manitol, el sodio va a continuar su percurso y va a ser eliminado en la orina. Por eso, el diurético osmótico puede causar hiponatremia. Entonces, nosotros utilizamos para inducir a una diuresis osmótica, consigue eliminar sodio, pero aparte también en pequeñas cantidades. Un poquitito de potasio, de magnesio, de calcio, de bicarbonato, fósforo y cloro, pero en muy mínima mesmo cuantía. Lo que impacta en el electrolito es el sodio, eso es lo que es de valor, el resto es mínimo. Usamos hoy día básicamente para tratar el edema cerebral y en conjunto con la acetazolamida también se puede utilizar para disminuir esa presión intraocular, ¿sí? Para tratar el glaucoma. También tiene un pequeño efecto sobre la anhidrasa carbónica, por eso es útil en el glaucoma. Se puede utilizar, generalmente se indica antes de una cirugía de glaucoma para tener un control y sobre la presión más rápido, entonces se usa el manitol en conjunto. Como es un medicamento muy osmolar, muy pesado y estira mucha cantidad de líquido atrás, en el momento que el fármaco ingresa en el organismo, expande mucho el líquido extracelular, comienza a pushar líquido de las células, ¿verdad? De forma dentro del vaso sanguíneo y puede congestionar un poquitito el pulmón, pero eso es por minutos nada más. Pero muchas veces eso es suficiente para descompensarle al paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, entra en el organismo el medicamento, se distribuye en la sangre porque esto se administra de forma endovenosa, ¿sí? El manitol. Entonces, entra en la sangre, se distribuye, recordar que es de alto peso osmolar, entonces comienza a puxar líquido de las células y todo ese líquido va a pasar, ¿verdad?, dentro del vaso sanguíneo y va a aumentar ese volumen plasmático, va a congestionar el pulmón del paciente. Pero eso rapidito después va a pasar a ser eliminado a través de la orina. Aparte del edema pulmonar que es transitorio, yo puedo tener la hiponatremia como efecto adverso. Por eso atender para usar un paciente deshidratado, paciente previamente hiponatrémico, porque puedo. Y tenemos en vías de desarrollo nuevas clases de diuréticos, ¿sí? Tenemos los péptidos natriuréticos totalmente sintéticos. Ahí, por ejemplo, va a estar la nesiritina, la carperitida, que ya está en fases finales ya de test, ¿verdad? Y la urodilatina, que se falta trabajar todavía su biodisponibilidad para que sea un poquitito mejor, ¿verdad? Estos son inhibidores de canales así inespecíficos que tienen la habilidad de bloquear varios canales de una sola manera. Promete tener mejor efecto diurético incluso que la furosemida con un tiempo de vida media plasmática mayor, ¿verdad? Para administrar una sola vez al día. Estos diuréticos, a pesar de ser sumamente eficaces, tienen un tiempo de vida media corto, entonces hay que administrar varias veces por día para mantener un buen efecto el día entero. Si voy a usar la furosemida hay gotas, comprimido y ampolla inyectable de 20 a 40 miligramos. Se da 3 veces por día. Hidroclorotiazida hay comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos. De acuerdo a la necesidad del paciente, yo puedo dar 1 a 2 veces por día. Y la espironolactona, tengo comprimidos de 50, 100 miligramos, hay de 25 también, solo que se usa muy poco. Y se da 1 a 2 veces por día de acuerdo a la necesidad del paciente. Si es el caso de una hipertensión, es efectivo diurético de asa para crisis, diurético tiacídico para mantenimiento, ahorradores de potasio, en cuarto lugar de asociación, ¿sí?
Recordar que los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, usamos básicamente para glaucoma. Y el diurético osmótico, en este caso el manitol, usamos básicamente para edema cerebral. Recordar la diferencia sobre las potencias. Diurético de asa, techo alto, potencia alta. Diurético tiacídico, potencia moderada. Diurético ahorrador de potasio, baja potencia diurética. Si de repente tengo una grávida con hipertensión, con edema, necesito utilizar algún diurético. Si es diurético de asa, utilizo la toracemida y no la furosemida. La toracemida es más segura para la mamá y para el bebé. Si es un tiacídico, puedo usar la hidroclorotiacida, no hay problema. ¿Está bien? Ahorrador de potasio no se recomienda. ¿Ok? Entonces, en el próximo encuentro vamos a volver a repasar esta partecita de fisiología, así de forma presencial. Me gustaría volver a reforzar con ustedes que se reabsorbe, que se secreta y hablar del bloqueo de cada uno de ellos, de nuestros medicamentos con las alteraciones electrolíticas que puedan ocurrir para poder asegurarnos de que se aprendió como tiene que ser, ¿verdad? Les voy a mandar este PowerPoint de nuevo con los cambios por si necesiten. ¿Tá bom? ¿Alguna pregunta, Davidson? Doutora, numa crise hipertensiva de caso de emergência, qual diurético é utilizado? Ahí siempre la furosemida, si es para elegir. Tá bom, obrigado. ¿Tá? ¿Alguien tiene otra preguntita? Les escucho. Bueno, ¿cuándo es nuestra próxima clase? Quinta-feira. Quinta. Bueno, nos vemos si Dios quiere entonces ya jueves. Vamos a estar mejor para estar ahí. ¿Está? Cualquier duda, las órdenes entonces. Muchísimas gracias, gente. Graças a Hasta Deus, doutora. jueves. Chao. Melhoras. Tchau, doutora.